El tema e idea principal. ¿Qué es el tema? Cuando se le pregunta a un lector sobre el tema, se espera que diga en una palabra o frase breve de qué se trata el texto. Por ejemplo, si alguien luego de leer un texto nos dice, en este poema Neruda nos habla de la muerte, o el artículo trata de la crisis del agua, entenderemos que en ambos casos se está haciendo referencia al tema o tópico central. ¿Cómo descubrimos o determinamos el tema del texto? ¿En qué debo fijarme para descubrir o determinar el tema de un texto? Primero debo fijarme en el título. En él se hace referencia al tema de forma directa o indirecta. De forma directa, por ejemplo, si el tema es el amor adolescente, el título podría simplemente ser Amor en la adolescencia. O indirecta, por ejemplo, si el tema de un texto es la pasión amorosa, el título podría ser Fuego que consume. 2. Me fijo en las primeras oraciones. Estas introducen al tema. Y 3. Me fijo en la repetición de palabras. Si se repite una palabra y domina todo el texto, puede que ella esté aludiendo al tema. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cómo encuentro la idea principal? Primero, descubrimos el tema. El tema es el asunto o tópico al cual se refiere el texto. Puede definirse también como aquello de lo que un texto trata. 2. Examino el título. Eso puede ayudar mucho. Número 3. Revisa y encuentra una oración temática. Una oración que introduzca la idea principal. La oración temática en muchos textos contiene un enunciado que expresa la idea principal. A este enunciado se le llama oración temática. Suele ser una oración amplia, general, que resume el contenido global del texto. Por lo general se ubica al comienzo del texto o párrafo, pero puede también aparecer más adelante o incluso al final. Y finalmente, si crees haber hallado una idea principal, intenta leer el texto omitiéndola. Veamos un ejemplo. Lee el siguiente texto y trata de encontrar la oración que exprese la idea principal. La impresión es borrosa e irregular y presenta manchas de tinta. La encuadernación es generalmente defectuosa y las hojas se desprenden fácilmente. Además, la diagramación es desprolija, por lo que normalmente se observan márgenes inclinados o desiguales. Veamos qué pasa si omitimos la primera oración. La encuadernación es generalmente defectuosa y las hojas se desprenden fácilmente. Además, la diagramación es desprolija, por lo que normalmente se observan márgenes inclinados o desiguales. ¿Te fijaste? Ya no se entiende bien de qué se está hablando. La idea principal explícita e implícita. Implícita o explícita. Observa cuidadosamente el texto que te presentamos a continuación. Lo que tú ves directamente al observar la imagen es lo que está explícito en el texto. ¿Cuáles son entonces esos elementos explícitos que aparecen en el primer plano? Si te preguntamos qué elementos están explícitos en el texto, tú seguramente dirías que en el primer plano ves un billete de $1 que está colgado en un aparato para limpiar alfombras, y en un costado de la escena ves a una mujer que está sacudiendo el billete. En la parte inferior dirías que observas cascos de soldados, armas de fuego y puñales. Bien, pero ¿qué habrá querido expresar Powell Kuczynski con la imagen en su conjunto? En otras palabras, ¿cuál será la idea que está implícita, oculta, tras lo que vemos? Intentemos descubrirla. Te habrás dado cuenta que no se trata realmente de una señora que limpia una alfombra. ¿Qué se está limpiando entonces? ¿O lavando? ¿Quién lo hace y con qué propósito? Las respuestas a estos interrogantes te ayudarán a encontrar la idea principal implícita en el texto. ¿Cómo las reconozco? Reconozcamos la idea principal, ya sea que esté explícita o implícita. Primero, fíjate en una oración con características de oración temática, es decir, que contenga un enunciado amplio. El enunciado amplio, por ejemplo, contiene una generación que va precedida o seguida de los aspectos particulares. Plantean un problema que luego es analizado en sus detalles. Describen una situación general que se presenta después de sus aspectos particulares. Si no encuentras la oración temática, debes inferirla usando tus conocimientos. Familiarízate, apóyate en lo que el texto dice y aventurarte a proponer una posible idea principal. En resumen, el tema es aquello sobre lo que trata un texto. Por lo general, lo encontrarás en el título de manera explícita o implícita. Podrás rastrearlo habitualmente en los primeros párrafos del escrito y en las ideas que más te repiten a lo largo del mismo.
La idea principal consiste en lo más importante que se dice sobre el tema en un texto. Si la suprimes, el resto del texto pierde su sentido.